Bueno, vamos a ir tomando asiento. A todos los que nos habéis acompañado durante toda la mañana, gracias por hacerlo. Sabéis que estamos en Sima Academy con estas jornadas divulgativas para saber cosas que nos interesan sobre el mundo de la vivienda, el alquiler, las hipotecas, la tasación económica. Y ha llegado el momento de una de esas charlas que yo creo que nos interesa mucho a todos y con la que además vais a poder luego hacer preguntas también al finalizar. En este caso estoy aquí junto a José Luis Dois, que es Lois, director de empresas y particulares de ST, Sociedad de Tasación. Muy buenas. Vamos a hablar enseguida con José Luis. Podéis hacer preguntas en breve. En cuanto terminemos, lo vamos a hacer diferente a la anterior. Aquí vamos a hacerlo formato entrevista. José Luis, toma asiento si te parece. Y bueno, sabemos tu nombre, sabemos que eres director de empresas y particulares de ST, Sociedad de Tasación, pero exactamente cuéntanos cuál es tu trabajo, porque mucha gente dirá, vale, pero exactamente qué hace José Luis Lois. Bueno, se me oye, ¿verdad? Sí. Ahí se te escucha, perfecto. Bueno, pues yo soy de formación arquitecto y desde que inicié mi carrera profesional he estado vinculado con el mundo de la valoración. He sido tasador de calle, he estado dirigiendo equipos, he viajado por el mundo también a dirigir equipos y aterrizado en Madrid, pues mi sociedad de tasación me llama para dirigir lo que es la parte de empresas y particulares, todos aquellas personas que no vienen a través de una entidad financiera y que nos piden directamente la tasación a nosotros, pues mi cometido es que tengan un buen servicio y que tengan un buen producto. Eso te iba a preguntar, ¿qué es exactamente o cuál es la actividad que hace la sociedad de tasación? Para quien no lo sepa y ahora lo esté escuchando por primera vez. Bueno, nosotros realizamos valoraciones inmobiliarias, básicamente. Nosotros somos la primera sociedad de tasación inscrita en el registro del Banco de España de sociedades de tasación. Hace ya 40 años, este año cumplimos nuestro 40 aniversario. Y lo que hacemos son valoraciones regladas, valoraciones eco con finalidad hipotecaria, con finalidad de valor de mercado, asesoramiento y todas, pero la principal actividad, la actividad hipotecaria, claro. ¿Para qué sirve una tasación exactamente? ¿Cuál es el objetivo en el mercado de la tasación? La tasación tiene muchas utilidades. Todos los que vayan a comprar un piso conocen la utilidad más famosa de la tasación, que es que me den el crédito, que me den el préstamo. Pero hay mucho más allá de la formalización del crédito hipotecario. O sea, una tasación hipotecaria es una valoración realizada por un tercero independiente, objetivo, que no tiene interés comercial en la realización de la operación y por lo tanto, y que además, al menos en nuestro caso, se realiza con datos de mercado constatados y certificados. Con una serie de controles de calidad muy rigurosos, a los que parte nos obliga el Banco de España y nosotros además nos imponemos otros adicionales, y por lo tanto nosotros tenemos una calidad de producto final pues muy elevada. Entonces, ¿para qué sirve esto? Esto sirve para dar con certeza un valor estable en los próximos 6 meses, un año, de lo que es el valor de un inmueble, más allá de intereses económicos que puedan venir cruzados. Esa es un poco la utilidad del banco, la utilidad de la tasación. Y más allá de la operación hipotecaria, es la información que hay dentro de la tasación, porque no solamente es un documento donde decimos el piso vale 200.000 euros. A la tasación le realiza siempre un técnico competente, que es un arquitecto, un aparejador, en caso de naves industriales puede ser un ingeniero, donde se realiza una visita al inmueble. Esta visita al inmueble se realiza una comprobación de superficies, lo primero, como lo más objetivo, pero también de calidades, estado de conservación del inmueble. Luego, además, se realiza una serie de comprobaciones, como pueden ser las urbanísticas, las legales. Se verifica si hay cargas legales que están pendientes del inmueble. Y toda esta información aporta valor. Porque normalmente, normalmente la tasación siempre se ha tratado como el documento que me pide el banco, pero va más allá. O sea, te da seguridad a la hora oye, estoy comprando lo que realmente creo que estoy comprando y no otra cosa. O a ver si tiene sorpresita el paquete. Que eso, a ver con qué viene, ¿no? Solemos evitar sorpresas y disgustos. Para todos los que estáis por aquí, que os estáis justo conectando ahora a este encuentro, estamos hablando con José Luis Lois, director de empresas y particulares de ST Sociedad de Tasación, sobre precisamente esto que pone aquí,
cómo minimizar el riesgo en la compra y en la venta de una vivienda, qué hace exactamente un tasador, cómo nos puede ayudar en nuestro día a día o sobre todo si tenemos una posible compra. ¿Quién necesita una tasación hipotecaria? ¿Qué perfil de persona, de usuario? Una tasación la necesita, la respuesta tradicional sería el que va a comprar una vivienda con un préstamo hipotecario. Nosotros, sobre todo en sociedad de tasación y en mi departamento, en mi área, en empresas y particulares, lo que queremos es que todo aquel que tenga algún interés en conocer el valor de un inmueble pueda acceder a él. Y esto incluye pues, a un propietario que quiere saber cómo va evolucionando el valor de su vivienda, o una persona que puede ser potencial comprador, por supuesto, pero también a una persona que quiera vender un inmueble. Normalmente lo que hacemos todos es que pues acudimos a las miles de herramientas que hay ahora mismo en Internet, portales, Pisos.com, Idealista, todos estos, y lo que hacemos es un sondeo. Pues oye, voy a ver lo que está cerca de mi casa, que se parezca a mi piso, pues hago una extrapolación y fuera. Eso está bien como información, pero puede llevar a disgustos. Yo cada vez me encuentro a más gente que me dice que, oye, di las arras y a la hora de hacer la tasación resulta que el piso valía menos. Y hay un motivo por el que vale menos, o sea, no porque el tasado se volvió loco. Nosotros cometemos errores y a veces nos equivocamos, muy pocas veces, pero nos equivocamos. No hay ningún problema en revisar el valor, pero desde luego, cuando estamos hablando de una variación de valor del orden de las decenas de miles o incluso centenas, es que no hay error, o sea, se ha verificado y reverificado, y entonces puede haber alguna discrepancia que no se ha tenido en cuenta por algún motivo que no se ha detectado. Pues yo creo que todo aquel que tiene interés en comprar o en vender un piso, todo aquel que quiere saber, no sé, el patrimonio que ha heredado o el que tiene actualmente, si involucra bienes inmobiliarios, pues la tasación es el mejor método. Eso te iba a decir, imagino que no solo el que va a comprar, sino hay gente que dice, oye, yo quiero saber cuánto vale el inmueble, ¿no?, en el que estoy, por si me interesa venderlo para comprar otro o para mudarme o cambiar de vivienda. Una tendencia muy habitual ahora mismo, como estamos en un país donde estamos envejeciendo mucho, cada vez nos hacemos más mayores, llegamos a una edad donde las rentas ahorradas o las rentas que podamos generar no son suficientes, la hucha del español promedio ha sido siempre la vivienda. Y ahora cada vez surgen más fórmulas a través de las cuales se puede, convertir en efectivo un patrimonio que teníamos inmovilizado en el piso sin dejar de utilizar el piso. Bueno, pues para eso también es necesario una tasación y valorar el inmueble de forma correcta. Imagínate que yo te digo ahora, oye, José Luis, que me voy a comprar una casa o que me quiero comprar una casa, quiero solicitar una hipoteca al banco. ¿En qué momento es cuando tengo que solicitar esa tasación? ¿Hay que pedirla en el momento justo antes de pedir la hipoteca? El banco te va a decir que sí. Yo te diría que no. Hubo un cambio en la ley de crédito inmobiliario a través de la cual cada persona cada persona es libre de elegir a la sociedad de tasación que quiera, siempre que esté registrado en el Banco de España. Yo diría que antes de dar las arras es el momento ideal. Porque, bueno, ya sabes que vas a tener, que quieres un piso, te gusta, o una vivienda, te gusta, te cuadra perfectamente, y la operación más o menos pues crees que te puede salir. Oye, ¿y si no sale? Pues voy a dar los ahorros de mi vida, no sé, te van a pedir el 10% del valor del inmueble. Estamos hablando de 40.000, 50.000 euros. Mucha gente, pues puede que sea todos los ahorros que pueda tener. Y los das un poco en un acto de fe. Si no tienes un documento que te diga que efectivamente tu casa vale lo que te han dicho, lo que te están pidiendo por ella, o lo que tú crees que es un precio justo, pues a lo mejor vas a tener problemas en la financiación. Una cosa es el valor del inmueble, que eso os lo decimos nosotros, 400.000, y otra cosa el precio final por el que se cierre el inmueble, que eso es un tema libre entre dos personas. Ahora, el vendedor debe ser consciente, y el comprador también, de que el banco va a financiar por lo que ponga en la tasación, a no ser que la tasación sea más alta que el valor del inmueble. Qué interesante esto que acabas de decir, ¿no? Que la financiación depende precisamente de esa tasación, no de lo que paguemos o por lo que queramos vender. Ahora me pongo la piel del vendedor, el que va a vender precisamente. ¿Para qué o por qué recomendarías a ese vendedor el hacer una tasación de su vivienda?
voy a poner un ejemplo un poco grosero, pero si tú tuvieras apendicitis, ¿te operarías tú mismo? Acudirías antes a un médico, ¿no? Pues nosotros somos un poco eso, ¿no? Tendemos a pensar, es inevitable que a un propietario le liguen lazos sentimentales con su propiedad, porque ha requerido mucho esfuerzo, porque son los ahorros de su vida, porque se ha vivido en esa propiedad y hay recuerdos, etcétera, etcétera. Todo esto conlleva un valor sentimental que el mercado no tiene por qué reconocer. Yo es que como tasador que he sido, me he encontrado 1000 veces pues que voy a tasar una vivienda y resulta que, ojo, que es que esta vivienda tiene, no sé, las mejores calidades del piso o del bloque, o las mejores vistas, o el garaje mejor colocado, o las habitaciones más bonitas. Esto pasa. Y el mercado, pues claro, el mercado es un tercero que no ha vivido en esa casa, que no le ha costado pagar la hipoteca todos los días. Entonces, pues va a decir, sí, fenomenal, pero vamos, que te doy lo que te doy. Pues nosotros ahí ponemos un poco esa objetividad, de forma que también podemos evitar ese ejercicio que yo decía antes, que un vendedor acude a los portales inmobiliarios y se encuentra un mare magnum de información, porque realmente hay muchísima información y es bueno que esto sea así. Pero bueno, te vas a encontrar con pisos de 425.000, el mismo piso pero por 450, pues ya está, el mío vale 475 porque tiene el mejor garaje, las mejores puertas, las mejores vistas, etcétera, etcétera. Y luego vengo yo, el tasador, y te digo, pues 425, lo siento. ¿Por qué? Porque nosotros objetivizamos ese valor y es ahí donde podemos formalizar, donde el banco tiene la garantía de que el valor del piso es el que es. Estoy pensando ahora en esos programas estadounidenses, yo no sé si ves tú mucho la tele, de tasación de casas, ¿no? De esas tasaciones que hacen, cómo de subjetivos somos con nosotros mismos. Claro, esa objetividad es importantísima. Cuando decías, vivo en un tercero, es un hecho, pero que son las mejores vistas, depende al final. O bueno, si vives en un segundo de un piso de 8, pues a lo mejor no tienes las mejores vistas, pero lo que te cuentan es que si se estropea el ascensor tú no tienes problema. O sea, siempre hay ventajas e inconvenientes y nosotros tenemos que ceñirnos a valores objetivos y para eso tenemos una base de datos súper depurada que manejamos día a día, no es un dato que metemos y ahí nos olvidamos de él, ¿no? Lo depuramos, certificamos que vale en el momento en el que tiene que valer, se comprueba, se verifica, incluso hasta por 2 personas independientes. Y luego tenemos una serie de controles que no me voy a poner aquí a contar, pero que lo que hacen es que, oye, a lo mejor un tasador te tasa una casa en 115.200 euros y el otro en 115.300, pero la diferencia no es sustancial. Sí. Va a estar en el orden del valor que realmente es. ¿Puedo yo solicitar una tasación directamente a vosotros, a la sociedad de tasación? Sí, claro que sí, a través de distintos canales, buscando en internet sociedad de tasación, a través de la página web de sociedad de tasación, llamándonos por teléfono. Tenemos un equipo que atiende constantemente por teléfono, que además somos las personas que estamos atendiendo también somos tasadores, arquitectos técnicos, que entendemos el problema técnico que alguien pueda tener. Canal WhatsApp también, por correo electrónico. Nos pueden venir a visitar a nuestras oficinas de Príncipe de Vergara 43, 7º piso, que también les atendemos. ¿Y una tasación que vosotros hacéis luego es admitida en cualquier entidad financiera? En nuestro caso sí. Esto también es un punto interesante. Nosotros estamos homologados en todas las entidades financieras. No todas las sociedades de tasación lo están. La ley dice que el banco debe estar obligado a poder aceptarlo, esto es así, pero hay hay sociedades de tasación que le ofrecen más o menos confianza y en función de la cual las condiciones del préstamo pues, podrían llegar a ser diferentes. En nuestro caso no hay problema. Nosotros estamos homologados en todas las entidades financieras, nuestras tasaciones se aceptan en todas las entidades financieras y eso no va a ser el problema en el caso de sociedad de tasación. ¿Quién paga esa tasación? La paga la persona que la solicita. Es decir, la paga el solicitante o el que va a comprar la casa, el comprador de la casa si la necesita, o en el caso que habíamos hablado antes del vendedor, el vendedor porque es un documento suyo que le pertenece y además es un documento confidencial e intransferible, que no puede darse a ninguna otra persona ni a ninguna otra entidad. Yo ahora hago una tasación en 2022, pero ¿qué periodo de validez tiene, no? ¿Cómo se manejan estos baremos, estos parámetros? Por ley, las tasaciones tienen un periodo de validez de 6 meses, desde el momento en el que son emitidas. Hay varios hitos dentro de la tasación. Está
la fecha del encargo, la fecha en la que se visita el inmueble, luego hay un periodo en el que el tasador redacta la tasación, el tasador, cuando está redactada la tasación, se manda a control, que es nuestro sistema de calidad, para verificar que se cumple la normativa, que tiene todo lo que tiene que tener, que los valores dados están en los márgenes establecidos. Y finalmente, una vez que está ratificada, ese es el momento en el que se emite la tasación y a partir de esa fecha hay 6 meses de validez para ese documento. Una vez que lo pides, ¿quién se pone en contacto contigo? Una vez que pides, oye, quiero hacer una tasación de este inmueble. Si a nosotros nos solicita una tasación, nosotros desde el Departamento de Empresas y Particulares nos ponemos en contacto con el solicitante, le pedimos los datos que nos hagan falta, si no los tenemos ya, y emitimos un presupuesto. Y ese presupuesto se manda al solicitante, desde el mismo presupuesto ya se puede aceptar o no, y en el momento en el que se acepta se pone en marcha todo el proceso. Te iba a preguntar cómo es ese momento de la tasación. ¿Se visita el inmueble o cómo funciona por vuestra parte? La parte más curiosa, ¿no? Quizás, de todo. Bueno, aquí hay miles de anécdotas. La tasación se pone en marcha, nosotros asignamos a un tasador, siempre es un tasador experto en la zona y en el inmueble que se está valorando. No es lo mismo saber valorar pisos que naves industriales o locales comerciales. Y no es lo mismo valorarlos en Madrid, en el barrio de Salamanca, que en Villaverde, en Móstoles o en Tres Cantos. Cuando tenemos al experto localizado, se le dan los datos para que se ponga en contacto con la persona que el solicitante nos ha dicho que va a poder dar acceso a la vivienda o al inmueble, y el tasador va físicamente, se establece una visita y va. Esta visita suele durar un cuarto de hora, media hora, dependiendo del tamaño del inmueble. Hay que medir todo el inmueble, se mide palmo a palmo todas las habitaciones, se toman nota de las calidades, se realizan fotos. Y luego no queda más que esperar. Se suele esperar un periodo de 3, 4, 5 días para que se emita la tasación y ya está. O sea, en 2, 3, 4 días ya estaría la tasación. Después de la visita. Después de la visita. Y dependiendo también un poco del volumen de carga, pero vamos, aproximadamente es eso. ¿Cuántas viviendas podéis tasar cada día vosotros? Al día no lo sé, pero al año Sociedad de Tasación emite unas 120.000 tasaciones. Wow. Más o menos. ¿Ha aumentado la compra-venta de viviendas ahora, sí, tras la época que acabamos de vivir de esta pandemia? Sí, todas las noticias lo certifican así. Es que ha cambiado un poco la forma de vivir y eso se refleja un poco en el mercado, ¿no? La gente busca más, sí que hemos notado que buscamos más viviendas individuales, espacios abiertos, pero también pisos más grandes, quizá. La tendencia era reducirlos. Bueno, ya veremos qué va pasando en el futuro, pero sí que hay un interés por cambiar de inmueble. Hace poco leía una encuesta que decía que el 40% de los propietarios está valorando la posibilidad de cambiar de casa o de comprar otro inmueble, y es un montón. Así que sí que hay más mercado y se nota mucha más actividad que antes de la pandemia. ¿Qué documentación necesito yo para preparar para que cuando el tasador venga realice la visita de la vivienda? ¿Qué hay que darle? ¿Qué información? ¿Qué temas técnicos? En el caso de viviendas, una nota simple registral que se puede conseguir en el registro de la propiedad o se puede conseguir a través de nosotros, también la gestionamos. O las escrituras de la compra de la vivienda, pero lo ideal es la nota simple registral actualizada. Con eso ya funcionamos. Si la persona que solicita la tasación además dispone de un croquis del inmueble o un plano que haya podido tener porque lo tuviera de origen o por lo que sea, al tasador le agradece mucho porque no tiene que ir dibujándolo a mano según va haciendo la tasación. ¿Y cómo se a mano o con las medidas tecnológicas que tienen ahora. Es que en mi época era a mano. Ahora no, imagino que con el pen y con el ahora tablet. Con el iPad ya es otra cosa. Oye, ¿cómo se recibe esa tasación? ¿A través de email? ¿A través de un certificado? ¿Cómo funciona? Bueno, básicamente como quiera el cliente. Lo más práctico, el 99% de las veces, nosotros lo mandamos por correo electrónico a la dirección que se nos indique. Así eso es lo más sencillo. Además, el proceso es automático. Una vez que está ratificada la tasación, automáticamente sale el inmueble para la dirección de correo. Pero si el cliente, por lo que sea, nos dice, oye, necesito la tasación en papel, nosotros la sacamos y la mandamos.
Imagino que has dado algún disgusto de no, tu casa vale menos de lo que pensabas, pero has dado también alegrías, imagino, ¿no? De, oye, que pensabas que... Hombre, nosotros me gusta pensar que damos más alegrías que disgustos. Pero en cualquier caso, ese disgusto, esto es como cuando, no voy a hacer una comparación muy mala, pero cuando damos un disgusto también hay que pensar que, oye, igual te estamos ayudando a evitar problemas en el futuro. Porque si en un momento dado las cosas no van bien, y hemos visto con la crisis que desgraciadamente esto puede ser, el hecho de no endeudarte por más valor del que has solicitado, pues puede ayudar. Entonces, pues bueno, pues es un disgusto, sí, pero es enfrentarse un poco a la realidad. Insisto que no es que nosotros estemos dando valores bajos continuamente. La inmensa mayoría de los clientes salen insatisfechos, eso nos indican las encuestas, y no es porque les tasemos a la carta, que somos todo lo contrario a tasar a la carta. Tasamos por el valor que corresponde, y ahí arramplamos con todos. Nosotros somos así. Hoy estamos hablando con José Luis Lois, director de Empresas y Particulares de ST Sociedad de Tasación, para los que os acabáis de incorporar. Antes de pasar a hablar sobre certificación energética, que es otro de los capítulos que vamos a tratar, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda sobre el tema de la tasación. Por aquí, Paulín, tenemos alguna duda para contestar antes de pasar a certificación energética, ¿te parece, José Luis? Sí, claro. Así vamos matizando. Por aquí tenemos una pregunta de este caballero sobre el tema de la tasación. Luego vamos ya con la certificación energética. ¿Está? ¿Se escucha? Sí. Buenos días. La pregunta va dirigida supuestamente, por ejemplo, cuando yo me dirijo al banco a pedir un crédito hipotecario, normalmente el banco te impone su tasador. En este supuesto, ¿existe la posibilidad que yo le diga al banco, yo quiero acudir, por ejemplo, a ST Sociedad de Tasación y que sean ellos quienes hagan la tasación y que el banco a su vez corra con el pago de ese importe? Y la segunda cuestión rápidamente es por saber si hay un desencuentro, por ejemplo, yo acudo a ustedes y el banco tiene otra opinión y la diferencia es sustancial, ¿cómo se regula este supuesto cuando hay un desencuentro en las tasaciones? Gracias. A ver, el primer supuesto, primera pregunta. La respuesta corta sería sí. Hay que entender un poco cómo funcionan los bancos. Los bancos homologan a las sociedades de tasación en función de lo que los bancos consideran que son unos criterios mínimos de calidad que para su gestión de riesgos deben asumir. Los bancos, por ley, a raíz de la ley de crédito inmobiliario, no pueden rechazar a ninguna tasadora, lo decía antes, homologada por el Banco de España. Ahora bien, si el banco no tiene la suficiente garantía o ha tenido malas experiencias con una tasadora, pues te puede decir, vale, yo no la acepto, o sea, quiero decir, te la tengo que aceptar, pero te puedo poner unas condiciones de préstamo un poco más duras porque estoy asumiendo más riesgo. Al final eso es lo que se trata. No es que te imponga, en realidad el banco lo que hace es que te va a sacar un listado de esas tasadoras homologadas y te va a dar a elegir. Normalmente nadie tiene por qué saber cuál es mejor si una es mejor que otra. Bueno, a partir de ahora ya sabéis que sociedad de tasación sí, es mejor, pero no hay por qué saberlo y lo cierto es que normalmente pues es el propio banco, la propia persona que está en la sucursal la que te dice con qué tasadora ella tiene mejor o peor experiencia. Muchas veces también el proceso ni siquiera va por ahí, simplemente tú dices sí, bueno, me da lo mismo y entonces se mete en un circuito y de forma, no sé si aleatoria o con ciertos parámetros que el banco tiene, es el que selecciona la tasadora que debe hacer esa tasación, porque también reparten cuota y todas estas cosas. Entonces, son diferentes sistemas, pero si tú vas con una tasación y dices, no, la tasación ya la tengo, el banco te la tiene que aceptar. Y en la segunda parte, me tienes que recordar la discrepancia, ¿no? Entre... En realidad no hay discrepancia, porque el banco estima la tasación, sabe que que el vendedor y comprador han acordado un precio, póngase 500.000 y llega la tasadora y dice pues 450. Lo que dice la ley es que te van a dar el préstamo por el 80%, 90% de esos 450 que ha dicho la tasadora. Ya está, no hay discrepancia. O sea, lo que se puede hacer es solicitar una revisión de valor. Antes he empezado diciendo, y yo creo que es bueno reconocerlo, nosotros nos equivocamos. A veces nos equivocamos. Y si hay un error, Sociedad de Tasación no tiene ningún inconveniente en solventarlo.
pero cometer un error, subir una valoración porque salga la operación, no podemos hacerlo, no debemos hacerlo y no ayudamos a nadie haciéndolo. O sea, es una paradoja, pero no interesa a nadie, ni al solicitante del préstamo, ni al Banco de España, ni siquiera pues, al sistema financiero, porque al final estamos engordando esa burbuja crediticia sin sentido y sin un valor que respalde esos préstamos. Eso es la respuesta que puedo dar. Teníamos una pregunta por allí. Antes, dos preguntas. Una allí, otra ahí y ahora después otra. Y ya pasamos al tema de certificación energética. Hola, buenas tardes. Estamos buscando vivienda y el problema que nos encontramos son que hay tasadores online, el BBVA, por ejemplo, tiene uno, y difieren mucho a veces los datos que aparecen en el catastro que tienen ellos introducidos en su base de datos con la realidad. A lo mejor a veces varían los metros cuadrados y la tasación, el dinero también varía mucho. Entonces, ¿hasta qué punto? Claro, porque un caso concreto, ves un piso por 180.000, te pone que son 110.000 y dices, hostia, la tasación no va a salir ni de broma. No sé si hay algún consejo, si se debe obviar, si no, si hay alguna base de tasación de este sentido online más de referencia. Gracias. Vale. Es lo de valora tu piso, ¿no? Con la aplicación de BVA. Yo no sé si habéis comido paella alguna vez. La paella puede salir... Voy a poner un ejemplo. Imaginemos al mejor paellero del mundo haciendo 2 paellas. Una lo hace con unas calidades, con unos ingredientes estupendos, de primera calidad, y la otra con malos. El arroz pasado, no sé, el pollo ya estaba duro. El cocinero es el mismo, pero los ingredientes, unos son malos, el resultado es malo, otros son buenos, el resultado es bueno. Bueno, todas estas aplicaciones que andan por ahí tienen ingredientes, que son los datos. Y los datos, pues hay que cuidarlos. Nosotros en Sociedad de Tasación tenemos un área específica que se dedica a eso. 2 áreas, una de mercado y otra de datos y de análisis de datos. Y cuidamos los datos, porque es que nos va la credibilidad en ello. Normalmente estas aplicaciones recopilan datos, los pasan por un algoritmo y sale un resultado. Vale, ¿qué datos son? La superficie, tú lo has dicho, catastro. Catastro, no sé si hay alguien por aquí del catastro. Catastro en superficies falla más que una escopeta de feria. O sea, nosotros nos han llegado a pasar referencias catastrales para valorar como pisos que han resultado ser nichos de cementerios. O sea, ya no estoy hablando de las superficies, estoy hablando de la referencia, a qué se refiere esa referencia catastral. Luego tiene otras virtudes, pero en lo que es el tema de las superficies, además, ¿qué superficie es? ¿Es superficie útil? ¿Es construida con comunes? ¿Es construida sin comunes? Pues muchas veces se mezclan, se confunden y ya el ingrediente original para hacer la paella ya viene malo. Hay que depurarlo, hay que limpiarlo, hay que mimarlo, hay que separar los granos buenos de los malos y utilizar solo los buenos. El tasador, cuando va y mide, ya está, ha medido, es un tío que sabe medir, es arquitecto. Mide, dibuja, comprueba la superficie y ya sabe qué materia prima tiene. Y eso queda reflejado en nuestra base de datos, que además hay otra persona verificando una serie de métodos que no vienen al caso, que efectivamente eso mide lo que mide, que efectivamente eso está bien hecho. Entonces, esa base de datos que nosotros tenemos, que nosotros cuidamos todos los días, a todas horas, pues hace que nuestras paellas salgan bien. Y bueno, pues nos evitamos este tipo de disgustos, que esto suele pasar. Es lo que hablábamos antes. Tú puedes... Es lógico y es natural y es bueno que haya información disponible, te orienta, pero a la hora de poner tu dinero, oye, piénsatelo un poquito más. Oye, bueno, estamos hablando de 200, 300 euros por una tasación que a lo mejor te pueden ahorrar un disgusto de 40.000. Pues chico, no sé. Es que vas a enviar a un tío que es un arquitecto que sabe medir, o un aparejador, o un arquitecto técnico y que sabe hacer las cosas. Pues bueno, me parece bastante razonable. Y yo me he encontrado con cada vez más personas que me dicen, joder, si lo llego a saber hago la tasación antes de dar las arras. Y yo, claro, haber venido a Sima. Me quedo con la metáfora de la paella y de los ingredientes. Nunca una paella había servido para explicar una tasación también. Vamos con más preguntas sobre el tema de las tasaciones. Buenas. Hola, buenas Pégate tardes. el micro, por fin, si puedes. ¿Sí? Ahí, genial. Perfecto. José Luis, muchísimas gracias porque ha sido muy clarificadora todos los puntos.
Te quería preguntar, nos explicabas que la validez de una tasación es hasta 6 meses, pero ¿disponéis de herramientas en la compañía para hacer una proyección a más largo plazo? ¿Algún departamento específico que pueda ayudar a una visión más... ¿Bolas de claro? cristal? No, visión de cómo está evolucionando y tener un poco en cuenta los distintos aspectos. A ver, no para el público en general. ¿Por qué? Porque es una temeridad. Porque tú puedes prever que la evolución del mercado va a ser no sé qué y luego viene Putin, declara la guerra y todo al garete. Total. Internamente tenemos herramientas que hacen ciertas predicciones bastante precisas y que se utilizan como elemento de control de calidad de lo que los tasadores nos mandan. Sí, claro que sí. Esto requiere mucho conocimiento, mucho análisis de datos, mucha inteligencia artificial, pero no creo que nosotros nos lancemos a predecir evoluciones de mercado en el futuro. No, porque no lo consideramos responsable, no consideramos que ayudemos. Sociedad de tasación es de las sociedades de tasación la segunda por nivel de facturación. Y a nosotros nos gusta pensar que la primera por calidad. Y si nosotros, que la gente nos conoce por nuestro rigor, incluso por ser un poco excesivos con el rigor, empezamos a decir que dentro de un mes las casas van a valer más o menos, estamos empezando a crear movimientos especulatorios que es precisamente lo que queremos evitar. En nuestro ADN, en nuestro sentido de ser, está evitar todo eso precisamente. Entonces, vamos, tendría que ser tenemos que tener una máquina del tiempo para poder decir cómo va a evolucionar el mercado. Si no, no creo que lo acabemos diciendo nunca. Sin a buscarse un amigo tasador. O recurrir en este caso a los profesionales como ST Sociedad de Tasación. Bueno, vamos con el tema de la certificación energética, José Luis, porque lo hemos dicho al comienzo de esta charla, pero para quien se acabe de sumar, ¿qué son las certificaciones energéticas? De esto que escuchamos hablar tanto en los informativos, en la tele, en los medios de comunicación, ¿qué son exactamente las certificaciones energéticas? Bueno, pues las certificaciones energéticas son otro documento técnico realizado por un técnico competente que lo que hace es, igual que en la tasación se mide una serie de datos, de características del inmueble que pueden determinar el valor del inmueble, aquí lo que se hacen es medir y comprobar características del inmueble que influyen en su eficiencia energética, consumo y emisiones de CO2. Y es un documento que estamos empezando a ser conscientes de que es muy importante tener cierta mentalidad. ¿Cómo explicar esto? Estamos empezando a ser conscientes como sociedad de que el medio ambiente importa, de que el planeta solamente es este y no tenemos otro. Y voy a dar un dato, el 40% de las emisiones de CO2 lo realizan inmuebles. Inmuebles como los nuestros, donde vivimos nosotros. Calefacciones, concentraciones de calor, gasóleo quemado, todas estas cosas. Y es importante que tendamos a reducir esas emisiones. Y para eso sirve un certificado energético. Te dice exactamente cómo funciona energéticamente tu inmueble. Igual que además es que se utiliza la misma escala de colores. Igual que en un frigorífico aparece tipo A, verde, y luego va cambiando de color hasta que se vuelve de rojo. Bueno, pues es exactamente igual. Un certificado energético tiene exactamente el mismo formato. ¿Y quién lo necesita? A partir del miércoles es día 1 de junio. Sí, la semana que viene justo entramos. A partir del día 1, todo aquel que quiera anunciar un inmueble. Para empezar. Un cambio en el Real Decreto 390. Se emitió el Real Decreto 390 y lo que era obligatorio ya antes. Lo que pasa es que ahora el cambio en el Real Decreto lo que va a hacer es vincular un régimen sancionador a esa obligatoriedad. Antes tú podías anunciar un inmueble y decir que el certificado energético estaba en trámite. Esto era bastante común. Ahora ya no lo puedes decirlo. En el fondo, y el régimen sancionador tiene mucho que ver con por ejemplo, el de publicidad falsa. Si tú publicitas algo que no se corresponde con la realidad de lo que estás publicitando, estás cometiendo un delito, estás con una falta.
Y con esto va a ser lo mismo. El regulador ha considerado que el certificado energético, las emisiones, el consumo de CO2 y todas estas cosas son parte integral del producto que se va a ofertar y por lo tanto tiene que estar anunciado. Es como, no sé, si tú, voy a hacer otro símil, si tú compras un coche y vale, fenomenal y todo, pero resulta que la puerta trasera de aquí de la izquierda no se abre. Pues esto no lo sabía, no, tienes que anunciarlo y tienes que decirlo, oye, mira, yo te lo vendo, pero te lo vendo que sepas que pasa esto. Bueno, pues yo te vendo el inmueble, pero que sepas que tiene una C en consumo energético y una D en emisiones energéticas y a lo mejor te cuesta en el futuro una inversión para mejorarlo. O sea que quien a partir de la semana que viene no tenga esto se enfrenta a sanciones legalmente si no lo tiene a la hora de vender una vivienda. Ahora después vamos con el turno de preguntas acerca de la certificación energética, pero me gustaría saber un poco también, hablabas antes del periodo de validez de 6 meses en el caso de la tasación, en el caso de la certificación energética, ¿de qué periodo hablamos de validez de un certificado de este tipo? En el caso de la tasación, el periodo de 6 meses está justificado porque el mercado evoluciona. Entonces, a lo mejor el valor de un inmueble dentro de 6 meses pues no es el mismo que es ahora. En el caso de la certificación energética, pues es muy raro el inmueble que de repente muta su muro o su capacidad de aislamiento y mejora su capacidad energética. No. El periodo de validez de un certificado energético creo que está establecido en 10 años y en cualquier caso, si se realiza una reforma, deja de tener validez, porque puede haber mejorado o empeorado. O sea, unos 10 años salvo reforma, ¿no? ¿Vosotros también hacéis este tipo de trabajos? Sí, nosotros somos proveedores de certificados energéticos porque es una... dada la concienciación a la que me refería antes, el Banco de Europa ya está siendo cada vez más exigente en temas medioambientales y ha pasado a los bancos la responsabilidad de tener controladas sus carteras de inmuebles, las carteras que tienen hipotecadas en cuanto a temas energéticos. Y los bancos han recurrido a proveedores y el primer proveedor pues hemos sido nosotros, ¿no? Entonces, nosotros, como además tenemos los técnicos, no es que los tengamos, pero colaboran con nosotros los técnicos que pueden realizar esas certificaciones energéticas, pues lo que estamos intentando es canalizar por el mismo canal ambos productos. ¿Cuáles son los pasos para que te hagan una certificación energética? No sé si es posible incluso hacerlo a la vez que la tasación. Sí, lo ideal sería, si un cliente lo necesita, lo ideal sería hacerlo en la misma visita, pero aquí hay que entender también quién es el cliente de cada producto. El cliente de la tasación suele ser el comprador, el cliente del certificado energético suele ser el vendedor, porque no ha podido anunciar o no va a poder anunciar su vivienda sin tener el certificado. Entonces, son dos momentos diferentes. Pues bueno, hay que adaptarse un poco a eso. Pero el proceso es muy parecido. O sea, se realiza una visita, esa visita va a un técnico especialista que ya no solamente comprueba superficies, también comprueba volumetrías, comprueba una serie de parámetros técnicos que pues hacen referencia a los grosores de los muros, las calidades de las ventanas, de los cerramientos, etcétera, etcétera, soleamiento, etcétera, etcétera. Y con eso se redacta un informe técnico que acaba en el resultado de una letra de un certificado. Bueno, en realidad son 2 letras, pero bueno, un resultado de eficiencia energética. Luego, lo que hay que hacer con ese resultado, tú te lo puedes quedar y ya está, pero lo que la ley te está solicitando es que lo dejes registrado en la comunidad en la que pertenece el inmueble. Y hay un registro, cada comunidad autónoma tiene su registro de certificados energéticos, donde lo suyo, para poder ser válido ese certificado, tienes que dejarlo registrado. En el caso de que no vayamos a vender nuestra vivienda ni estemos pensando en comprar, ¿necesitamos también tener ese certificado en cualquier hogar a partir del mes de junio o no? No es necesario. Si tú no vas a hacer nada y nadie te obliga, no es necesario. En ese caso, no es como los coches en Madrid, ¿no? Que tenemos que tener ahora para entrar en determinadas zonas esa certificación. Claro, si no vas a entrar porque tú solo te mueves por el campo, no te haría falta, pero a no ser que haya otra ley de la circulación que te obliga a tenerlo, pero que me parece que no. No, esto solamente es en el caso de la transmisión del inmueble. Y bueno, tiene otras finalidades como para pedir subvenciones, para poder hacer reformas, etcétera, etcétera. Bueno, turno de preguntas con este tema de la certificación energética. O si hay alguna pregunta de la tasación que antes no hayáis podido lanzar. ¿Hay alguien que se anima con todo esto? Sí, por aquí tenemos un caballero. Bueno, está todo el mundo así, atento, escuchando, José Luis. Interés absoluto. Muy buenos días. Buenas. Quería saber, por favor,
los costos de tanto de la tasación como del certificado energético estándar? Pues depende. Depende del inmueble. No sé, nosotros tenemos tasaciones desde 290 euros, pero hemos hecho tasaciones pues, de miles de euros. Pues depende del coste. Normalmente una vivienda normal está en torno a los 300, 400 euros para una tasación, y un certificado energético depende también, pero bueno, a partir de 100 euros yo creo que se puede conseguir. ¿De qué depende? Depende de el riesgo que se asuma. Nosotros como entidad regulada por el Banco de España, cuando ponemos nuestro sello y el tasador, que es un técnico competente, pone su firma, lo que se está asumiendo es una responsabilidad. Es decir, yo asumo la responsabilidad de que este inmueble vale lo que estoy diciendo que vale. Eso nos obliga a tener unos seguros, etcétera, etcétera, etcétera. No es que yo diga, esto vale tanto y ya, me voy a mi casa. No, asumes la responsabilidad. Tienes una responsabilidad en ello, que se te exige por ley. Y me parece que tiene bastante sentido que cuanto más responsabilidad asumas, cuanto más alto sea el valor del inmueble, pues más te paguen por ello. ¿Solamente a nivel Madrid o a nivel España realiza tasaciones? Sociedad de tasación está en toda España. ¿Alguna otra recomendación que quieras hacer adicional a todo esto de la certificación energética o de la tasación? Bueno, yo me voy contento si los que nos están escuchando se quedan con el mensaje de que la tasación es más que un trámite. O sea, es que es un documento que está ayudando a las personas que están realizando la operación. O sea, si la gente se ha quedado con ese mensaje, me voy contento. Podemos aportar valor en, oye, realmente el inmueble no tiene ninguna carga legal, ninguna carga urbanística, de estado de conservación está bien. Y me ha dicho un especialista, y lo ha certificado una sociedad de tasación, que vale lo que vale. Ya está, es que se acabó el riesgo, ya está, vamos a cerrar la operación. Hagámoslo. Hombre, además, si estáis 120.000 viviendas, has dicho, cada año aproximadamente, ¿no?, que tasáis. No, 120.000 tasaciones. 120.000 tasaciones. Y las tasaciones pueden tener más de una vivienda. Vale, o sea que experiencia cuanto menos. Por aquí tenemos una última pregunta. Sí, vamos ya con el micrófono, mi compañera enseguida te lo pone. A ver, José Luis se levanta para... Hola, buenas tardes. Mira, mi pregunta es con respecto a una vivienda de obra nueva. En el caso de este tipo de viviendas de obra nueva, bueno, pues normalmente la promotora te da la opción de firmar la hipoteca con una entidad con la que ella tenga el aval o bueno, tal. Entonces, en el caso de que no quieras hacerla con esa entidad y vayas a otra, ¿te piden la tasación de esa vivienda nueva o el precio o ya consideran...? Está encendido. Bueno, vamos a ver ahí, José Luis. Gracias, perdona. No, te la piden, porque nosotros que somos... la sociedad de tasación forma parte del sistema financiero y nuestro sentido de ser es aportar seguridad. Si tú vas a un banco nuevo, ese banco no tiene por qué conocer la promoción, no tiene por qué tener ningún dato del inmueble que tú quieres hipotecar. Entonces te va a decir, oye, bueno, dime lo que vale este inmueble. Y entonces tú acudes a nosotros y nosotros te decimos, vale tanto. Y ya está. Nosotros además es que sí que vamos a conocer ese inmueble, porque el banco original, sí, pero el banco original tiene su hipoteca y su tasación. Además, esa tasación de ese inmueble se hizo hace 1 año y medio cuando empezó a construirse el inmueble. Y por eso el mercado evoluciona. Y puede que el valor haya cambiado. El banco tiene que tener la seguridad de que en este momento vale lo que vale. A lo mejor es igual, a lo mejor ha subido o a lo mejor ha bajado. Asume el riesgo. Nosotros ayudamos al banco a no asumir riesgos innecesarios. Exactamente, sí, exactamente. Sí, además,
En el caso de la promoción se van haciendo un seguimiento durante toda la construcción, ¿vale? Entonces, no es que ya está, lo dije hace 1 año y medio y no. Se ha ido haciendo un seguimiento de la tasación. Pues eso no lo entiendo bien. A ver, vamos a poner un segundo en el micrófono. ¿Funciona ahí? Ahí. Ah, bueno, claro. El precio puede variar. Lo que no debería variar es el valor del inmueble. El valor del inmueble, que es lo que se tasó en su momento. Tú puedes acordar cualquier precio, pero el valor del inmueble es el que normalmente se suele coincidir, el valor y el precio. Pero no hay que equivocarlos. Y además es que pero es que ahí el riesgo lo estás asumiendo tú al comprar sobre plano, porque estás comprando algo que no existe. Entonces asumes un riesgo, por eso compras más barato que cuando sale construido. O sea, lo normal, en una situación de mercado normal, es que el inmueble finalizado tenga más valor que en el momento de que se compra en el plano. Pero eso lo saben las promotoras perfectamente, claro. Y los bancos también lo saben. Bueno, muchas gracias. Si nadie tiene ninguna pregunta más, últimos minutos para poder lanzar vuestra pregunta a José Luis. Ha sido un auténtico placer. Antes de marcharos y que os levantéis, os voy a pedir un aplauso, pero recordaros que a las 4:30 seguimos de nuevo. Tenemos Covivienda Ecológica, hablaremos sobre el modelo de impacto, de cómo cambia también el sector inmobiliario con todo esto de cómo hablamos de la importancia de cuidar el medio ambiente. Hablaremos luego a las 5:15 sobre la inflación y el Euribor. También tendremos una charla muy interesante con Antonio Casado y a las 6 terminaremos este ciclo de ponencias de este sábado hablando precisamente con los compis que tenemos aquí al lado de la Fundación 11 sobre la casa inteligente, accesibilidad, sostenibilidad. De todo ello también vamos a hablar, pero antes, gracias, José Luis. ¿Dónde te pueden encontrar? Si hay alguien que tiene dudas más personalizadas o tal. Yo los transmito, dime. En la web de Sociedad de Tasación estáis disponibles. José Luis Lois, ahí le tenéis, director de empresas. Muchas gracias.